Pueden tomar asiento. Buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran en este día? Empezando la Semana Santa. Yo quiero comenzar en este día solamente haciendo un pequeño recuento que llevamos unas semanas estudiando cómo es un cristiano maduro, un cristiano que entiende el Evangelio, un cristiano, como dice Hebreos, que quiere, anhela avanzar hacia la madurez. Pero estaba reflexionando estos días sobre dos aspectos tan fuertes de nuestra cultura que están a la orden del día y que tú los puedes ver en todos lados, en todo contexto, en las familias más queridas, en las empresas más prominentes. Lo puedes ver en todo lugar aquí en nuestra sociedad colombiana, aquí en Medellín y en todo Colombia. Y son dos aspectos tan fuertes que vienen a ser negativos y golpean fuertemente nuestras vidas. Uno de ellos es el individualismo. ¿Tú estarías de acuerdo que nuestra nación es individualista? ¿Sí? Bueno, nosotros hemos mencionado en muchos momentos a un autor, Germán Puyana García, que escribió un libro que describe a los colombianos. De hecho, el título es ¿Cómo somos los colombianos? Y él describe lo siguiente referente al individualismo como colombianos. Quiero que lo escuche y usted me dirá si es así o me dice después, no, Germán Puyana está equivocado. Dice así. Él dice, los colombianos somos individualistas hasta los tuétanos, por la manera como solemos comportarnos en las más diversas circunstancias de la vida. Hacemos gala de un individualismo tenaz, fruto de la formación recibida en el hogar y de la educación tradicional que potencian nuestro ego y nos determinan categóricamente a pensar y actuar en función solamente de nosotros mismos, sin noción de un cuerpo social del cual formamos parte. Él menciona en su libro que un profesor japonés, quien vivió entre nosotros y conoció muy bien a los colombianos, dijo lo siguiente: aunque un colombiano puede ser más inteligente que un japonés, lo dice un japonés, dos japoneses siempre serán más inteligentes que dos colombianos. Porque mientras estos son recelosos instintivamente entre sí y se van a distanciar, los nipones, es decir, los japoneses, se unen, se apoyan, suman sus fuerzas y potencian sus capacidades individuales. ¿Estaré de acuerdo? El individualismo tiene unos rostros interesantes. Uno de ellos es que privilegia el espacio privado y personal. Ese individualismo dice, no te metas conmigo. Mi espacio privado y personal es exclusivo mío. Nadie más puede accesar ahí. Y seguramente mientras yo leo esto, usted está diciendo, pero es que eso es verdad. ¿Cómo así? Este espacio es mío, nadie se puede meter. Hace un énfasis exacerbado en el logro y el éxito personal, no grupal, sino individual. Por eso nosotros cuando vemos, y si a usted no le gusta la ilustración de ilustraciones en Colombia, que es el fútbol, vemos un equipo de fútbol, nos gusta es que un jugador sea el que mete los goles, y es que si no decimos el equipo ganó, decimos es que ese jugador salvó el equipo. Enfatizamos el individualismo. Hay una individualización de la moralidad que se observa también en que, bueno, esta es mi verdad, esa es tu verdad, esto es lo que yo creo que es verdad, quédate con tu verdad, yo me quedo con la mía. Y lo que ocurre es una fragmentación social. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Medellín, de Antioquia, ¿cierto? ¿Cómo impacta el individualismo en nuestra sociedad? Otro aspecto fuerte en nuestra sociedad es la falta de compromiso. Usted habrá visto, por ejemplo, hogares destruidos porque un hombre se fue. Usted habrá visto empresas que han fracasado porque no solamente los jefes, sino también los empleados les ha faltado compromiso. De hecho, se cuenta que la sociedad actual, los jóvenes, los que llaman millennials,
brincan tanto de trabajo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Brincan tanto de trabajo. Yo conozco nomás en el gremio de los que trabajan en el mundo de la ingeniería y de las arquitecturas de ingeniería, que en un año nomás, conozco uno, pasó de 4 trabajos. Falta de compromiso, ¿cierto? Las relaciones son superficiales. Las relaciones interpersonales tienden a ser más algo efímero, como algo emocional o motivacional. Si esta persona me animó, yo me conecto con ella, pero ya después no vuelvo a estar con esta persona. Y terminamos siendo consumistas de relaciones, consumistas de lugares, consumistas de instituciones. La pregunta que quiero hacerle para empezar es, ¿cómo cree usted que el individualismo y la falta de compromiso han ido afectando a los cristianos? ¿Cómo cree usted que esa manera de ver la vida aparte, individual, sin un compromiso real? Por ejemplo, usted puede ver la falta de compromiso en los matrimonios. Hay parejas que solo quieren irse a vivir o tener sencillamente sexo, porque es que uno nunca sabe. Imagínense, nos comprometemos ahí toda la vida. Tenía una tía que me decía eso, ¿cierto? Pruebe con varias mujeres hasta los 30 y ya cuando llega a los 30 sienta cabeza, ahí sí se compromete. Gracias a Dios no escuché consejo. ¿Cómo afecta eso el pensamiento cristiano? ¿De qué manera tú puedes imaginarte que el individualismo y la falta de compromiso permean la iglesia? Porque estamos inmersos en esta sociedad. Tú puedes decir, yo soy cristiano, yo asisto a una iglesia como esta, yo estudio la Biblia, pero puede ser que en tu mente y en tu corazón los aspectos más fuertes que rigen tu vida son estos dos: individualismo y falta de compromiso. El individualismo tiene esa marca de que la ropa sucia se lava en casa. Y en la falta de compromiso se ve en nuestro lenguaje. Si usted deja caer un vaso, usted lo dejó caer, usted lo rompió, a usted se le regó todo ese café en el piso, usted dice, ¡ay! Se cayó el café. No hay un sentido como de responsabilidad, ¿cierto? No. ¡Ay! De malas, se rompió. No dice uno, yo lo rompí. Ahí hay un compromiso, ¿cierto? Yo lo dañé. Yo parqué enfrente y no debía haber parqueado, por cierto. Leamos en las Escrituras qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Leamos en las Escrituras. ¿Cómo es que la palabra de Dios, si es verdad, ella misma viene a transformarnos y a cambiarnos esa manera de pensar tan humana, tan mundana, como sería el individualismo y la falta de compromiso? Corrientes de este mundo que Satanás se aprovecha de tal manera que te hace ver a ti que eso es verdad. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que el individualismo ha sido tan fuerte en nuestra vida que lo vemos como un valor? O la falta de compromiso la justificamos como, ay, sí, qué pesar, él se fue, nos dejó aquí con 3 hijos, pero así es la vida, así son los colombianos. Leamos las Escrituras en el capítulo 2 de Efesios. Hermosa carta que el Señor inspira al apóstol San Pablo para decirle a una iglesia aspectos fundamentales de lo que sería su identidad en Cristo. El año pasado hicimos la serie de Efesios. Si quiere usted buscarla en nuestro canal de YouTube, ahí está toda la serie. El capítulo 1 menciona las bendiciones individuales que tenemos en Cristo. Cada persona tiene unas bendiciones maravillosas que el Señor ha dado, bendiciones espirituales. Pero ya en el capítulo 2 abre el camino y muestra cómo esas bendiciones son plurales, cómo esas bendiciones son comunitarias, cómo el proyecto de Dios, aún desde la creación del mundo, fue crear una comunidad que le refleje. No un individuo, sino una comunidad. Porque si hubiera sido para un individuo hubiese dejado solo a Adán, pero el Señor quiso a Adán y a Eva y les dio hijos.
El Señor quiere una comunidad que le refleje. Y falló Adán y Eva, y el Señor levanta a Israel, una comunidad que le reflejara. Pero ese país, ese pueblo, perdón, de Israel falló. Y entonces el Señor manda a su Hijo para crear una comunidad que le refleje a Él. Leamos desde el verso 11, capítulo 2. Desde ya le mencionaré que tiene tres aspectos importantes. El verso 11 y 12, para que lo siga, es un aspecto muy importante y si lo quiere recordar, se expresan estar separados de Cristo. Versos 13 en adelante hasta el 18, ¿qué es lo que hace Cristo? En Cristo ya somos acercados. Y del 19 al 22, los efectos de ese megaproyecto de Dios en su Hijo Jesucristo. Leamos desde el verso 11. Capítulo 2 de Efesios. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué dice el texto? Han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ese verso es súper clave ahí. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Qué bonitas expresiones, ¿no? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, y que así la iglesia reciba la palabra de Dios hoy. ¿Te diste cuenta de esos momentos? Los primeros dos versos que está tratando nuestro pasaje nos presenta la separación, la vida antes de Cristo, la vida que todos nosotros experimentábamos antes de conocer a Jesús. Y tiene unos elementos muy especiales ahí que muestra el apóstol Pablo. Después nos habla que en Cristo ya estamos cerca, ya no estamos lejos, hemos sido reconciliados para vivir una vida con esta Trinidad y que nos reconcilió con un propósito, para vivir como su familia. Si usted quiere llevarse esto en este día para la casa, va a ser suficiente. Estaba separado del Señor, porque yo no te voy a decir cosas nuevas, eso lo hemos repetido muchas veces acá. Estaba separado de Cristo. En Cristo Él te ha reconciliado con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que tú reflejes que eres familia de Dios, familia de Dios. Esta es una frase muy fuerte, ser familia de Dios. Veamos el primer aspecto. Estábamos separados de Cristo. Versos 11 y 12. El apóstol le hace a los efesios recordar una época de su vida. A veces uno quiere olvidar esos tiempos, ¿no les parece? Sobre todo cuando a esposas o amigos le recuerdan a uno cómo era antes.
Y uno ya, no me recuerde más, por favor, no me recuerde más. Yo ya soy nueva criatura, yo ya no soy palabroso, yo ya dejé esas acciones, no me recuerde más. Pero Pablo tiene que decirle a la iglesia en Éfeso, vea, esto es muy importante y ustedes tienen que recordarlo. Ustedes antes eran así. Tiene que decirles, ustedes los gentiles, miren cómo Pablo utiliza la expresión ustedes, como separándose de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo era judío. Si usted lee Filipenses, se encontrará de esas credenciales, bueno, en muchas cartas que tenía Pablo. Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos. Pablo era una eminencia en el pueblo de Israel. Ustedes, gentiles. Y es muy importante aclarar estos términos. Nosotros tenemos que aclararlos una y otra vez. Ser gentil no es ser una persona amable. Para que usted le quede más claro, cuando la Biblia se refiere a gentiles, se refiere a los no judíos. Una persona no judía es una persona gentil. Es decir, por extensión, aunque no nos llamamos así hoy, usted es gentil. Claro que anhelamos que usted sea amable también, pero usted es gentil por extensión, usted no es judío, o si hay alguien aquí pues que nos lo cuente, pero no somos judíos, somos gentiles. Pablo dice, si lees estos versos de la incircuncisión y la circuncisión era lo que señalaba que usted era parte del pueblo de Israel. Usted puede leer historias en el Antiguo Testamento, como a un hijo de Abraham tuvo que ser circuncidado para ser parte del pacto. Como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nace, ¿saben qué tienen que hacer los padres de Jesús? Circuncidarlo al 8º día y presentarlo al sacerdote para que fuera parte del pacto. Una persona en Israel en el Antiguo Testamento entraba a ser parte del pacto. Esa palabra es fuerte, pero es muy importante. Que Dios había hecho. Pacto es una alianza, un compromiso que Dios había hecho con Israel. Y entraba una persona, un hombre, al ser circuncidado. Jesús fue circuncidado. Por eso Pablo dice, los de la circuncisión, los israelitas, a los no israelitas, los de la incircuncisión, y le recuerdan el verso 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban, y miren la lista que pone Pablo aquí. Y le quiero invitar a pensar cómo usted estaba antes de Cristo. En esa lista que pone el apóstol Pablo, estaba separado de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, ese nuevo mundo tenía muchos dioses falsos. Podrían tener más de 1000 dioses falsos, pero no tenían al Dios verdadero. Le quiero preguntar, ¿usted recuerda cómo era su vida antes de conocer a Jesús? Con sinceridad. Le voy a regalar 30 segundos para que le diga un aspecto de cómo era usted antes de Cristo a la persona que tiene al lado. Dígale, yo era así. Hay risas nerviosas. Pero eso ameritará un café al final, así que le invito al final o en la semana, también como dice el pastor Federico, que se pongan sus
celulares ahí en conexión y que se tomen un café en la semana o vengan el próximo viernes a las 5 de la tarde y recordamos el Evangelio juntos. Yo recordé aspectos de mi vida que me marcaban mucho antes de conocer a Jesús. Crecí en un hogar cristiano, más por mi mamá, pero yo recuerdo que cuando tenía 12 años sentía que no tenía propósito en la vida. Me habían enseñado en la escuela dominical todos los libros de la Biblia, mi mamá me había enseñado la Biblia por lado y lado, me memorizaba textos de la escritura que mi abuela me enseñaba, pero yo vivía una vida sin propósito, sin gozo. Aún momentos felices eran efímeros, no duraban, hasta que Cristo tuvo misericordia de mí y me mostró quién era Él. Pablo quiere que hagamos memoria de cómo éramos antes, porque eso es muy importante, hermanos. Usted no siempre ha sido creyente. Tampoco le enseñe eso a sus hijos. Sus hijos serán creyentes cuando efectivamente ellos rindan su vida a Cristo. No le enseñe eso tan falso. Claro, tiene que darle usted toda la instrucción bíblica, pero no le enseñe eso. No lo haga parecer cristiano cuando no lo es. Debe haber muestras y frutos de arrepentimiento para ello. Bueno, Pablo pasa a un segundo momento, verso 13 en adelante, y les dice esos peros de la Biblia que uno tiene que enmarcar. Este capítulo tiene dos. Uno en el verso 4, el pero que yo recuerdo un pastor que dijo, puso esto frente a su oficina, pero Dios, qué rico en misericordia, para nunca olvidar que ha sido Dios y no él. Pero en el verso 13 dice otro pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo, les recuerda, estaban lejos, han sido acercados. ¿Por qué razón? Por la sangre de Cristo. Usted hoy en día, si puede orar, si puede leer la escritura y decir, Señor, gracias porque esta palabra me ha hablado, no es porque usted ha sido buena gente, no es porque usted ha venido a la iglesia y se ha portado bien, es por la sangre de Jesús, como dice este texto. Tú has sido acercado. De hecho, Pablo dice al inicio, ustedes no tenían la ciudadanía de Israel. Usted no se imagina cuántas personas en nuestra nación anhelan tener ciudadanía americana, canadiense, sefardí, española, se hacen buscar por las raíces más profundas para poder ser parte. Y Pablo aquí les empieza a abrir la mente diciéndoles, no, ustedes no tenían la ciudadanía de Israel, pero Dios, en Cristo Jesús, les ha acercado a Él. Mira esas expresiones que usa, porque Él mismo es nuestra paz. Y utiliza aquí varias veces la palabra paz para mencionar tres aspectos que Jesús hizo, muy, muy importantes en este pasaje. Jesús hizo la paz. Él mismo es nuestra paz con Dios y con los demás. Jesús propició en su cuerpo, en su sangre, como dice aquí, en su carne, la paz. Así que si tú hoy en día tienes un conflicto con alguien, te lo dice alguien que ha tenido muchos conflictos, aún contigo mismo, y tú lo puedes resolver de una manera tan hermosa que realmente te sientes en paz. Eso no es porque fueron buena gente los dos y se pusieron de acuerdo y dijeron, ay no, sí, tú tienes razón, no, tú también, no, está bien, perdonémonos. No. Para que tú y yo podamos tener verdadera paz, esto lo propició Jesús con su muerte. Trajo esa paz. Eso fue lo que Él hizo. Aquí dice el texto, si lo quieres leer de nuevo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos, está hablando de Israel y los gentiles, es decir, todo el resto del mundo hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. Pues primero, Jesús aquí en este texto nos dice que Él propició, Él hizo esa paz porque Él mismo es la paz. En segundo lugar, habla del propósito que tiene
este aspecto, crear en él mismo de los dos un nuevo hombre. Mira el texto más adelante, como dice el verso 16, y para reconciliar con Dios a los dos, judíos y gentiles, en un cuerpo por medio de la cruz. Es decir, no es que los gentiles llegaron ahora sí a tener un estatus para ser como los judíos, no. Es que de los dos pueblos el Señor no valió realmente su estatus, sino que de los dos pueblos hizo uno solo en la cruz. Es decir, si hoy hay un judío acá que entrega su vida a Cristo Jesús y reconoce que Cristo es su Señor y Salvador, y hay un gentil, es decir, alguien que es de Medellín, que es aún sí de Bogotá también, y rinde su vida a Cristo, estos dos son cristianos. Vienen a ser un solo pueblo. Vienen a ser hermanos. Esto es por la obra nomás de nuestro Señor Jesucristo, al hacer un solo hombre en la cruz. En tercer lugar dice también que Él vino a predicar esto. Verso 17. Y vino y anunció esa paz. Es decir, no solo Jesús fue nuestra paz, hizo un nuevo hombre, sino que también vino y lo predicó. ¿Y cuándo usted encuentra eso? Bueno, lea los evangelios como Jesús vino y anunció esa paz que es el evangelio. Nosotros hoy por extensión somos iglesia porque Cristo predicó el mensaje del evangelio. Cuando tú lees el evangelio de Marcos, se abre el evangelio diciendo que Jesús vino a predicar, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús predicó esa paz. Pero el verso 18 que les decía que es tan importante, cierra ese punto diciendo, porque por medio de Cristo, escucha esas palabras, cada palabra tan fuerte, por medio de, nadie más puede entrar a Dios si no es por Cristo. El único medio para entrar a Dios es Cristo, dice, los unos judíos, los otros gentiles, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, de Perú, de cualquier país del mundo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Aquí quiero dirigirme a las personas que no conocen a Jesús, que no han entregado su vida a Cristo y que hoy están con nosotros. Mira, la única manera en que tú puedes vivir una vida con esperanza, una vida con estas promesas preciosas, no es ni siquiera portándote bien hoy, sino entregando tu vida a Cristo Jesús. Y es en Cristo que tú tienes entrada, acceso a la Trinidad. Este verso tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu. Tienes acceso a la Trinidad, a Dios mismo. Eso es un regalo maravilloso que te animo y te invito a no despreciarlo hoy. Aún si tú has sostenido tu fe a punta de religión, hoy te invito a reconciliarte con Dios por medio de Cristo Jesús, como dice este texto. Porque por medio de Cristo tú tienes entrada, acceso. En esta sociedad hay círculos cercanos, círculos privados. Por eso es que en algunos contextos, como en nuestro, hay clubes, ¿cierto? No todos podemos ir al club de ejecutivos. Yo he pasado por ahí. Las veces que he entrado es porque me han invitado, pero uno dice es un círculo selecto. El jet set colombiano es otro círculo selecto. La política es otro círculo selecto. Y son círculos de los que uno no puede acceder fácilmente. Pero aquí se nos dice que tenemos acceso al círculo eterno. Entrada con libertad a estar con la Trinidad. ¿No le parece eso maravilloso? Que podemos estar con Dios disfrutando y celebrando de esa relación una y otra vez. Así que si tú no tienes esa relación, hoy te invito a que la tengas. No se trata
de hacer unas cositas, de dejar de hacer otras. No se trata de sencillamente si te portas bien o te portas mal. Esto se trata es de tener acceso, entrada y disfrutar de la relación con Dios. Antes no la teníamos, pero ahora la tenemos en Cristo Jesús, que es nuestra paz, que nos da entrada, independiente de tu raza, de tu lengua, de tu trasfondo, de tu estatus social, independiente de tus oportunidades, de tus logros, de tu educación, independiente del número que tengas en la cuenta, independiente de si eres casado, soltero, divorciado, si has tenido desgracias en la vida o has sido muy afortunado, tienes acceso sin ningún problema porque es a través de Cristo Jesús que puedes entrar a su presencia. Eso lo ha hecho Jesús. Pero hasta ahí sería muy hermoso, sencillamente decir, antes éramos esto, ahora el Señor ha logrado que estemos en su presencia, entonces qué rico, vivamos una vida tranquila, muy buena, vivamos así individualmente en mi casa, con mi YouTube, y nadie más me molesta porque yo gozo de los beneficios, la paz que tengo con Dios. No. El apóstol se abre ahora al efecto natural, la consecuencia natural de aquel que conoce a Cristo Jesús y lo presenta de la siguiente manera del verso 19 al 22. Le animo a que lean su Biblia, que subraye. Yo le animo a que usted estudie este pasaje y si usted estuvo en un grupo pequeño esta semana mirando este texto, estos son 3 indicadores de un cristiano maduro, que Pablo los deja en imágenes muy vivas para que nosotros recordemos que no fuimos sencillamente salvos, punto, sino que fuimos salvos para. Hay una consecuencia natural de ser salvos, por si no lo habías pensado. Y dice el verso 19, así pues, ustedes ya no son, subraye nuevamente, extraños ni extranjeros. Muy interesante eso. Ustedes ante Dios, por medio de Cristo, no son extraños, tampoco extranjeros, sino, y mira las figuras que usa, conciudadanos de los santos. Número 1. Número 2, familia de Dios. Oiga pues. Número 3, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo ¿para hacer qué? Un templo cualquiera, un templo santo. Este calificativo es muy importante, templo santo, para llegar a ser templo santo. Entonces son las 3 figuras. Primero, con ciudadanos. Segundo, miembros de la familia de Dios. Y tercero, un templo santo. ¿Cómo así que conciudadanos de los santos? Al ser salvados por Jesús, nosotros tenemos una cédula celestial. Se nos da un pasaporte celestial. Tú al entregar tu vida a Cristo Jesús, así pues no es de papel, pero el Señor te dice, ya eres un miembro de la ciudadanía del cielo. Tienes ciudadanía celestial. Como les decía, muchos colombianos luchamos con nuestra ciudadanía, con el pasaporte de vino tinto. Santiago Benavides tiene una canción en su último álbum que dice que él pensaba que iba a ser mejor la vida si cambiaba su pasaporte de vino tinto para tener un pasaporte azul. Y no. Pero ¿saben qué? Tener este pasaporte te hace miembro de la eternidad. Te dice, tú no eres sencillamente aquí de esta tierra, colombiano. Tú que luchas con la presidencia que hay, tú que luchas con la política, que luchas con el sistema de salud. Mira, tú tienes una ciudadanía en los cielos. Escuché, haciendo nuestros sábados de oración de hombres acá, de un autor, de un librito que estábamos estudiando de finanzas, Randy Alcorn, una ilustración muy interesante. Resulta que es un hombre de Francia
que viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos tiene que hacer unos negocios, se queda, pero ocurre un problema tremendo y no puede regresar a su país. Tiene que quedarse en un hotel, tiene que alquilar una habitación y vivir ahí por un buen tiempo. La pregunta que hacía este autor en ese libro es, ¿usted se imagina cómo sería esta persona comprando televisor, comprando un sofá nuevo, comprando una nevera para llevarlo al hotel? No lo haría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabe que donde está no es su tierra. Porque sabe que va a regresar. Y aunque la ilustración era para ayudar a pensar a las personas que cuando usted está dando para el reino de los cielos, es como ese francés enviando dinero para su tierra porque va a regresar, la idea principal aquí es que tú estás de paso en esta tierra. Tú no sabes cuánto vas a durar, pero tienes una ciudadanía celestial. Y allí vas a tener, la escritura dice, calles de oro, mar de cristal, una casita que el Señor te está preparando. Yo no creo que sea casita, puede ser casota. Con materiales que, imagínate, si Él hizo este mundo con materiales tan hermosos que a veces duran tanto, ¿cómo será? Eternos. Pero tu ciudadanía no es esta. Nos sometemos a este gobierno porque Dios lo quiere y así es. Pero tu ciudadanía es celestial. Si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir muchas cosas. Conciudadanos de los santos quiere decir que tú deberías tener mucha más cercanía y mucha mayor comprensión y más cosas en común con un cristiano en Japón que con un hermano no creyente. Quiero repetir eso. Tú deberías tener más cosas en común con un cristiano en Japón que lucha con sus problemas de Japón, pero es creyente, que con un hermano en tu casa que no es creyente. No quiere decir que no vas a ayudar al no creyente. Estamos hablando que deberías tener más cosas en común con otro cristiano. Tienen un pasaporte celestial que se recibe únicamente por la obra de Cristo. Ahora, otra pregunta surge. ¿Cómo entonces comprueba una iglesia que una persona realmente es creyente? Quiero que piensen eso por un momento. ¿Cómo nosotros pastores comprobaríamos que tú realmente eres cristiano? Sinceramente. ¿De qué manera crees que deberíamos comprobarlo? Y te regalaré otros 30 segundos. Mira cómo estamos de regalado hoy. Para que tú le digas a la persona al lado, ¿cómo crees que los pastores, y por favor, hazlo genuinamente, pueden comprobar que tú realmente eres creyente o no? Listo. Número uno, ¿le preguntaríamos cuántas veces viene a la iglesia? ¿Le preguntaríamos si está sirviendo en algún ministerio? ¿Le preguntaríamos si es un fiel, generoso diezmador de la iglesia? ¿Qué le preguntarías? Mira esto, tú te vas a otro país, llegaste a Nigeria y ocurre un problema en ese país de orden público y tú eres colombiano. ¿A dónde corres? A la embajada. Y sales corriendo a la embajada, llegas a la embajada, golpeas, te encuentras con dos colombianos vestidos de verde o de azul, no recuerdo bien, ahí afuera y te atienden. Entonces, ¿qué te van a decir? Bienvenido, porque dijiste que eres colombiano. ¿Qué van a pedirte? ¿Y el pasaporte debería ser de qué color? El vino tinto que dice Santiago Benavides.
y efectivamente te van a recibir. Mira, Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En tu nombre podemos decir, Señor, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas, pero dice, no, solo el que me conoce. Los pastores y las ovejas tenemos la tarea fundamental de participar en este proceso de decirte y decir si este pastor y esas ovejas son realmente creyentes. ¿Por qué razón? Por el Evangelio, por la palabra de Dios, no solo por decirla intelectualmente y sentirla emocionalmente, sino porque la vive en su vida y refleja realmente que es templo que está siendo santificado. Conciudadano, conciudadana de la eternidad, no es algo emocional, es algo de facto, es algo real. Cuando tú dices que entregaste tu vida a Cristo Jesús es genuino. Cuando tú confiesas que Cristo es tu Señor es genuino. Cuando tú dices, esta es la palabra de Dios, es porque ella te rige y ella misma va a ser la que te va a juzgar en la presencia de Dios. Pablo se mueve a esta otra figura preciosa de nuestra familia, familia de Dios, conciudadanos de los santos, familia de Dios. Y ahí sí que empuja más el asunto, porque yo que en estos días estoy disfrutando de mis hijas fuera, ellas son miembros de mi familia, si estén en otro país. Todos sabemos que Janet es parte de mi familia, que Sofía y Juanita son parte de mi familia, y algunos conocen a mi papá y a mi mamá. Si viniera alguien, no, es que yo soy familiar del pastor, pero muestra la cédula a ver si tiene por lo menos el apellido. Familia. Esta figura preciosa de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su magnífico plan salvan seres humanos pecadores, sean judíos o sean gentiles, para que sean un pueblo, su pueblo, no individual en la casa viendo YouTube, sino un pueblo juntos llamado familia de Dios. Y ahí es donde nosotros entendemos que si bien es cierto la Biblia no usa la palabra membresía, sí deja claro que en el Nuevo Testamento somos miembros de un cuerpo. Somos parte de su familia. Una familia local que se reúne los domingos, que va a grupos pequeños, que se visitan las casas, que se disipula, que se acompaña, que se edifica y que también se disciplina. Porque piensa tú que una persona que tiene el pasaporte de cristiano, que dice que es miembro de la familia de Dios, deshonra a Cristo con un pecado que es público. Le vamos a decir, no, la ropa sucia se lava en casa, vaya donde su familia y arréglelo. No, lea Mateo 18. La escritura dice, ve con tu hermano y arréglate. Si no lo ganas, ve con otro hermano y traten de ganarlo. Si no, dígalo a la iglesia. Y si no, trátenlo como un no creyente. Ser miembro de la familia de Dios es representar al dueño de la familia. Es decir, cuando tú dices que eres cristiano, no es algo abstraído, que tú lo vives como tú quieras, a mi manera, a mí déjeme vivir la fe como yo quiera. No, Señor. Tú vives la fe como Dios quiere, ni como los pastores, como el Señor dice. Porque es que tú vas a representar a Cristo. Alguien dijo, cuando las mujeres estén por ahí en sus trabajos y en sus casas, la gente debe decir, así se debe ver la iglesia. Así debería ser la iglesia. Pero cuando ven a los hombres por ahí, en el trabajo, en la calle, en las casas, así debería verse Cristo. Que tú estás representando no es perfección. Aún en tus errores y cómo los resuelves, en cómo batallas contra el pecado, cómo caes y pides a los hermanos que te ayuden y que te levanten, cómo llegas a la iglesia como esa persona que va a Nigeria y está en un estallido social y sale corriendo a la embajada, vienes corriendo a la iglesia, no a este lugar, sino a los
que son realmente familia, a pedirles ayuda, a decirles necesito que me recuerden el evangelio que se me está olvidando, que peleen por mí, que batallen, porque este pecado está ganando, está destruyendo mi familia. Esto es lo que nosotros entendemos como ser familia de Dios. Y en esta iglesia, cuando hacemos a alguien miembro, le invitamos a hacer un curso para que entienda cómo es que esta familia de la fe entiende y articula el evangelio, los ministerios, la manera en que aún va a tener disciplina. Todos aquellos que somos los 196 miembros de la iglesia, hemos hecho un curso que sabemos qué va a pasar cuando estemos pasando por pecados terribles y que necesitemos disciplina. Todos sabemos eso. De hecho, al final les voy a leer nuestro compromiso, nuestro pacto de miembros, porque sabemos que estamos representando al Señor, a Cristo. Cuando Pablo dice que somos embajadores, no lo dice con palabras tiernas o como otra vez, así sencillamente como, ay, se me ocurrió decir que somos embajadores. No, es porque nosotros representamos a Cristo en este mundo. Y al final termina diciendo que somos un edificio y deja muy en claro algo acá. Y es que es un edificio que se está edificando. Es decir, no está terminado. Porque de pronto, muchas veces nosotros caemos en el error de pensar que es que debe estar perfecto, pero no. ¿Usted ha ido a algún edificio en construcción? ¿Usted se ha encontrado con la arena por ahí, con ladrillos tirados? Pronto toca tumbar un muro y volverlo a hacer, un baño a medio hacer, todo en obra gris. Bueno, aunque nos cueste y nos duela, la iglesia está en construcción. La iglesia no es perfecta, lo será cuando ya estemos en la presencia del Señor. La iglesia está en construcción, pero dice que está creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dice que estamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles. Dos aspectos clave ahí. Estamos siendo edificados, pero no es sencillamente porque venimos el domingo a cantar. Eso es muy importante, sino porque estamos siendo edificados en el Evangelio, en la palabra de Dios. Este aspecto que Pablo usa de apóstoles y profetas tiene que ver con la enseñanza apostólica, que es el Evangelio. Y Cristo como piedra angular, como el centro de la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento apuntan siempre a esta piedra angular que es Cristo Jesús, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el aspecto de santificación. Nosotros no somos un producto terminado, apenas estamos en un proceso de ser santificados. ¿Te das cuenta lo que Pablo hace aquí al final? Ustedes no eran, pero ahora lo son. Ustedes estaban perdidos, pero ahora son encontrados. Ustedes estaban lejos, pero ahora están cerca. Ustedes no tenían ciudadanía de Israel, pero ahora son conciudadanos del cielo. Ustedes no tenían las promesas, pero ahora son familia de Dios. Quiero invitarle a reflexionar en 4 aspectos para que tomemos la cena rápidamente. El primero es que no nos une el estar en esta misma casa o tener la misma nacionalidad. Nos une el Evangelio que nos salvó, nos dio entrada a la Trinidad misma. Somos edificados por ese mismo Evangelio que está en las Escrituras y que Cristo proclamó. En segundo lugar, somos conciudadanos de los santos. Disfrutar de ese acceso que se nos ha dado debe llevarnos a vivir una vida que está siendo transformada, que refleja quién es Dios en Medellín, en Colombia o donde tú vayas. Por eso que acertada la canción, que llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza. Tercero, somos miembros de la familia de Dios. Si tú
eres creyente y no te has hecho miembro de la iglesia, sé un miembro reconocido de esta familia de la fe. La Biblia dice claramente que nosotros como pastores debemos dar cuenta de las almas que se nos han encomendado. ¿Cómo vamos a saber si tú eres un alma que se nos ha encomendado por Dios? Hazte miembro de la iglesia. Hazte parte visible, no solo asistas. Porque si asistes y dices, no, yo soy del redil, esto haces, nosotros no podemos dar cuenta de ello. A nosotros muchas veces bien nos dicen, mira, esta persona que fue a la iglesia hizo aquella cosa. Nosotros miramos nuestra lista de miembros, que es bíblica, y decimos, no, mira, la persona no es miembro de la iglesia. Ay, pero es que ella asiste todos los domingos y hasta me dice que da dinero, pero no es miembro de la iglesia. Porque nos rendimos cuentas los unos a los otros. Somos familia reconocida, visible, pública de Dios. Nuestra sociedad nos propone un matrimonio a escondidas, ¿cierto? Vámonos a vivir juntos. Tener ahí todo a escondidas. La iglesia no debe vivirse así. Pero para ti, que nos estás visitando, que llevas un tiempo en la iglesia y no eres creyente, tienes entrada hoy. Tienes acceso. No hay obstáculo. El único obstáculo realmente es el corazón duro. No hay obstáculo para entrar a la presencia de Dios y llamarte hijo de Dios, solamente rindiendo tu vida a Él, reconociendo tus pecados y pidiendo perdón al Señor y pidiéndole al Señor que creas en Él. Eso se verá reflejado en los días, pero hoy es un buen día para empezar de esa manera. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y le respondas a Jesús por la palabra que nos ha dado hoy. Que tomes un momento ahí en silencio, aún sin notas musicales,